Bueno, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar el tema de infecciones pulmonares por bacterias gram negativas. Vamos a mencionar algunos datos claves que se deben tener en cuenta. Y hoy están con nosotros Tania García, Catalina Marenco, Juliana Rodríguez y quien les habla, Dana Hernández. Bueno, en este mapa vamos a encontrar algunos datos específicos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si desean pues ampliar la imagen de este, pueden darle clic encima y los va a dirigir al link para que puedan acceder a ver las imágenes y pues los temas en específico que se van a hablar. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco de la epidemiología de las infecciones por bacterias gram negativas. Lo primero que tenemos son que las infecciones del tracto respiratorio inferiores están dadas pues principalmente por bacterias gram negativas. En este caso pues se tiene en cuenta que los puntos de vista desde la mortalidad y morbilidad de la enfermedad pues son muy altos, en especial en países como los Estados Unidos. La segunda es que la incidencia general ha oscilado entre el 2,6% y el 16,8% de casos por 1.000 adultos por año. Esto quiere decir que a pesar de que la incidencia puede variar considerablemente con la edad, el sexo, la raza y el nivel socioeconómico, pues se ha visto que impacta de forma directa tanto en adultos como niños. Tercero, y no menos importante, pues debemos tener en cuenta que en los Estados Unidos la neumonía, específicamente por bacterias gram negativas, es la sexta causa principal de muerte y es la primera causa de muerte por infección. Esto se ha realizado con diferentes metaanálisis que se han venido evaluando a lo largo de los años. Y por último, para retomar la parte de incidencia, pues tenemos en cuenta que la edad, el sexo, la raza y el nivel socioeconómico, pues son factores que se han visto que pueden afectar directamente estas patologías. Bueno, vamos a comenzar un poco para hablar un poco sobre la etiología. En este caso, nosotros decidimos presentarles esta tabla, pues teniendo en cuenta que son microorganismos de distintos tipos que van a generar, pues, realmente como infecciones del tracto respiratorio. En este caso, pues, tenemos resaltados con color amarillo los que son de, pues, tipo bacterias gram negativas, de las cuales vamos a mencionar algunas de ellas en esta presentación, empezando pues por Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, Serratia, Enterobacterias, entre otras que ya las vamos a ver. Ahora, hablando de la clínica, que es muy generalizada para todas las neumonías, es importante tener en cuenta que cuando se presenta una neumonía por bacterias gram negativas, es una neumonía que al ser quizás no tan frecuente, es una neumonía que puede ser extremadamente grave en cuanto a su evolución, ya que va a destruir o digamos que su infección limita mucho la funcionalidad del pulmón al destruirlo o al afectarlo con mayor rapidez y esto empeora pues cada vez con el tiempo la evolución y lleva pues a un estado de gravedad en cuanto al pronóstico del paciente. En la población que suele ser más frecuente, tiene que ser en los extremos de la vida, tanto niños como menores de 6 años o ya adultos mayores. Y en cuanto a patologías asociadas en las que se puede presentar una neumonía por bacterias gram negativas, son pacientes que tienen un antecedente de alcoholismo o que presentan enfermedades crónicas que los llevan a inmunosupresión, como diabetes, EPOC, que son, digamos, que patologías que se encuentran en la mayoría de pacientes que se les diagnostica una neumonía por bacterias gram negativas. Estas neumonías se suelen adquirir con mayor frecuencia a nivel intrahospitalario, es decir, son neumonías nosocomiales. Y pues la sintomatología que suelen presentar estos pacientes es muy generalizada en cuanto a todas las neumonías pues relacionadas a la infección, como fiebre, tos con esputo, que suele ser purulento o incluso llega a ser hemoptódico, y la disnea o incluso el dolor pleurítico que se puede presentar por la infección a nivel pulmonar. Esto en cuanto a los síntomas. En cuanto al examen físico, pues se puede encontrar un paciente taquipnéico, con taquicardia, murmullos vesiculares disminuidos, digamos que signos de dificultad respiratoria. A la radiografía, pues ya lo vamos a ver los hallazgos radiológicos predominantes de cada bacteria gram negativa. Y los laboratorios como un hemograma nos pueden presentar signos de inflamación como pues una leucocitosis.
de predominio de polimorfonucleares. Ya hablando específicamente de cada bacteria, empezamos con la pseudomonas, que es una de las causas más frecuentes que se presenta en este tipo de neumonías, que suele ser nosocomial, es decir, intrahospitalario. Son pacientes, digamos que los pacientes que se ven afectados por una neumonía de origen por pseudomonas son pacientes que pueden tener fibrosis quística y que sufren, digamos, diferentes infecciones crónicas a lo largo de esa enfermedad pues, por esta bacteria, o pacientes que tienen neutropenia y quemaduras extensas. Esta bacteria gram negativa suele ser muy oportunista en estos tipos de estados del paciente. La Haemophilus influenza es más que todo una neumonía infantil, es decir, se presenta en niños menores de 6 años, pero actualmente su prevalencia ha disminuido bastante por la vacunación conjugada de esta bacteria. Suele, digamos, presentarse más como una bronconeumonía, es decir, no solo afecta al parénquima pulmonar, sino también los bronquios. Y por último, la Moraxella catarrhalis, que suele presentarse más en pacientes que están inmunodeprimidos, como les mencioné anteriormente, por enfermedades crónicas, o pacientes hospitalizados porque tienen mayor riesgo de adquirir este virus intrahospitalariamente. Ya pasando a hablar un poco sobre la patogenia, es importante, pues más allá de la patogenia de la neumonía que ya debemos conocer todos, hablar de por qué gram negativos. Entonces podemos dividirlos en dos grandes grupos. Primero, en pacientes en UCI o por ventilador y aspirativa. Aunque se relacionan bastante, puede haber una diferencia entre ambas. Entonces, hablando con pacientes en UCI o por ventilador, vemos que hay una alteración en la flora orofaringea habitual, lo que hace que haya colonización de bacilos gram negativos aerobios. ¿Por qué pasa eso? En pacientes que están intubados, las secreciones que hay en la orofaringe se empiezan a acumular encima del neurotaponador. Después de esto, estas empiezan a acumularse y pasan a vías aéreas inferiores. Por eso, pues, sería por pacientes en UCI o por ventilador. En cuanto a la aspiración de gérmenes gram negativos, pues procedentes de la faringe y secreciones gástricas, pasan a otros contextos, como lo decía mi compañera Juliana, puede ser en niños menores de 6 años, que no se les deja vigilados y hacen una broncoaspiración de leche materna, o en alcohólicos que vomitan y tienen pequeñas broncoaspiraciones durante pues, su estado de conciencia bajo. Aquí nos podemos ver diferentes, en este mapa podemos ver diferentes situaciones hospitalarias que nos llevan a esa aspiración de secreciones gástricas o de pues, las bacterias. Lo primero que vemos es que los factores del huésped también afectan bastante. Como lo decía Juliana, los inmunosuprimidos tienen una probabilidad más alta de tener este tipo de infecciones. De igual manera, la cirugía, dispositivos invasivos, la contaminación de aparatos de terapia respiratoria o colonización cruzada entre guantes de los enfermeros o doctores que atienden a estos pacientes suelen ser la mayor causa de este tipo de infecciones. Pero para esto tienen que haber ciertas condiciones que hagan que el paciente tenga un tipo de estas infecciones. Las principales son el compromiso de las defensas que protegen las vías aéreas. Entonces son pacientes que no tienen el reflejo de la tos o no sienten disfagia o tienen un gran deterioro de la conciencia, lo que hace que tengan ese tipo de microaspiraciones y genere la neumonía. También hay que entender que los cambios fisiopatológicos dependen del compromiso del aspirado. No es lo mismo aspirar un poco de contenido orofaríngeo a una broncoaspiración grave. Si son broncoaspiraciones de contenido gástrico, que suele ser ácido, vamos a ver varios tipos de alteraciones en el pulmón. Los más importantes suelen ser atelectasias, edemas alveolares y necrosis alveolar, aparte de las consolidaciones que podemos ver en todas las neumonías. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales.
de los diagnósticos diferenciales tenemos que dividir primero pues, en los 3 tipos de neumonía que conocemos, que es la nosocomial, la neumonía de las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión y también la neumonía adquirida en la comunidad. Si hablamos de neumonía nosocomial, vamos a tener diagnósticos diferenciales como el TEP o edema agudo pulmonar, también como neumonitis aspirativa o atelectasis. Si por ejemplo yo tengo un paciente que tiene algún tipo de inmunosupresión y neumonía, voy a sospechar más que todo de un edema pulmonar, de una progresión de alguna enfermedad que ya tenga o algún tipo de toxicidad por radiación o por fármacos. Y si ya es un paciente que tiene ninguna de estas 2 cosas, sino que es una neumonía adquirida en la comunidad, pues voy a pensar otra vez nuevamente en TEP, pero ya no voy a tener como segunda opción un edema agudo pulmonar, sino otras patologías como una neumonía organizada criptogenética, vasculitis pulmonares, granulomatosis y el resto de diagnósticos diferenciales que pueden ver en las tablas de la presentación. No la puedo apagar. Ahora hablando de los hallazgos radiológicos más importantes de las bacterias gram negativas más frecuentes, empezamos con la Haemophilus influenza. Pues como toda neumonía vamos a ver opacidades, que en este caso son opacidades nodulares mal definidas, que podemos ver en el parénquima pulmonar y ciertas zonas de consolidación, que es las que vemos, por ejemplo, en la imagen B, con las flechitas que están señaladas hacia la parte anterior del parénquima pulmonar. Entonces aquí es importante pues tener en cuenta que es una consolidación lobulillar que nos puede indicar que es una bronconeumonía, digamos en un estado precoz, y los nódulos pequeños centrolobulillares, que también podemos ver en la imagen B en el TACAR, nos indican que también puede estar cursando con una bronquiolitis. El siguiente, aquí vemos otra imagen, que es ya un paciente pediátrico. Como les decía anteriormente, la Haemophilus influenza afecta más que todo la edad pediátrica, niños menores de 6 años. Y vemos pues una consolidación del lóbulo inferior con presencia de derrame pleural contralateral. Como les decía, es importante identificar que no solamente es una neumonía aislada, sino es una bronconeumonía que se va a identificar como zonas de consolidación, tanto focales como segmentarias, que puede ser unilateral o bilateral. En este caso, el niño de la imagen del paciente tiene una consolidación unilateral. Tener en cuenta que este tipo de bacterias suele afectar más que todos los lóbulos inferiores. Y también no solamente puede presentarse opacidades alveolares como las consolidaciones, sino opacidades intersticiales, tanto reticulares o reticulonodulares, que se pueden asociar a una consolidación o ser un patrón intersticial aislado. Es también, aparte del parénquima pulmonar, se puede asociar a derrames pleurales o pericárdicos, como lo vemos en la imagen, que el paciente tiene un derrame pleural contralateral a la consolidación. La siguiente Neisseria meningitis, que no es tan frecuente como la Haemophilus influenza, en este caso también tiene una condensación o consolidación multifocal del lóbulo superior derecho. Digamos que este bacteria gram negativa tiene, digamos, dificultades en su aislamiento y solamente casi el 50% de los pacientes con neumonía se logra aislar e identificar el agente causal. Pero en el caso en que se llegue a identificar Neisseria es en el caso de pacientes que presenten una neumonía pero sin meningitis, o en el cultivo de pacientes que tengan una agudización a causa de esta bacteria, que presenten o cursen con una bronquitis crónica purulenta. Es importante tener en cuenta que en estos pacientes también no solamente se ve asociada a una infección bacteriana por Neisseria, sino también tener una infección viral previa es un factor de riesgo que puede generar o llevar a que se presente una infección bacteriana por Neisseria. Listo. Para hablar un poco sobre Klebsiella pneumoniae, debemos tener en cuenta que
También vamos a presentar un cuadro clínico muy similar a las anteriores. Es un cuadro que se puede presentar como una neumonía aguda. Y dentro de los diagnósticos clínicos, pues que nos van a ayudar a determinar cuál es el estado de ese paciente, encontramos la presencia de tos, expectoración, escalofríos, fiebres y en particular dolor tipo pleurítico. Cuando nos referimos pues es al dolor torácico que nos puede referir el paciente. Adicionalmente, pues vamos a encontrar algunas otras alteraciones que van a ser como más específicas de cada persona. Y a la exploración física, digamos que por lo general lo que nos tiende a revelar son estertores finos y disminución del murmullo vesicular. Dentro de los hallazgos que encontramos, tanto clínicos como radiológicos, tenemos un ahombamiento de la cisura, tenemos en la imagen que vemos ahí, encontramos una consolidación masiva del espacio aéreo, con una afectación pues, que se ve mayor en el lóbulo superior. Tenemos un desplazamiento hacia abajo de la cisura menor, que es lo que vemos con las flechas, y además pues vemos una expansión lobar en algunas zonas y una radiotransparencia en zonas centrales. ¿A qué se refiere eso? Que pueden indicar una necrosis parenquimatosa, que pues claramente puede ser muy grave para el paciente que esté presentando esta infección. En cuanto al Proteus mirabilis, sabemos que todas las bacterias gram negativas alcanzan pues la vía aérea, como ya lo dijimos, por inhalación o por aspiración. En este caso, el Proteus mirabilis se alcanza por inhalación, más que todo en pacientes crónicos. El papel es de la colonización intestinal como posible reservorio. Después pasaría por aspiración o por inhalación al pulmón. Suele ser más que todo en pacientes hospitalarios, por lo que es nosocomial, y en inmunosuprimidos, que no logran contraatacar la infección de la bacteria. Como las demás, también suele crear consolidaciones a nivel radiológico, sobre todo pues, en el lóbulo superior. En este caso, en la imagen podemos ver una consolidación en el lóbulo superior derecho. Ahora vamos a hablar de una de las bacterias más comunes, que es la Moraxella catarrhalis. La Moraxella catarrhalis es importante decir que es una bacteria comensal en niños, que se encuentra solamente en humanos, y a pesar de que es comensal en niños, es patógeno pues en tres escenarios: si es un adulto anciano, si es un paciente con EPOC o pues en caso de infecciones nosocomiales. Por esto mismo podemos tener esta cifra importante a la derecha, que es la segunda causa bacteriana de exacerbación de EPOC y también es el responsable del 10% de las neumonías en ancianos. ¿Cómo se contagia esta? Pues por diseminación, está en la vía aérea superior y se disemina en la vía aérea inferior. La clínica de estas tos, expectoración purulenta y pues fiebre baja, pero solamente en ocasiones, no siempre está. El diagnóstico diferencial de estas es el neumococo y se transmite de persona a persona, pero también se cree que puede ser como aerosoles o puentes medioambientales, ya que se ha visto que sobrevive en el esputo hasta 3 semanas. En los hallazgos radiológicos, sí, la otra, por favor. Lo que vamos a ver es bronconeumonía, bronquitis, como unos infiltrados lobales e intersticiales. En este caso, a diferencia de los otros que mencionaban anteriormente, no es muy común ver derrame pleural o empiema. Ya como patrón, vamos a ver que la opacidad es heterogénea, es bilateral, no, o sea, es raro ver broncograma aéreo y la distribución no es segmentaria y pues hay bordes irregulares y pues no voy a ver en estos casos colapso pulmonar. La siguiente bacteria es la Pseudomonas aeruginosa. Esta es la responsable de neumonías nosocomiales, pues ya sabemos que es en pacientes inmunosuprimidos, o pues también, pues en este caso de pacientes inmunosuprimidos, pues lo vamos a ver en neumonía adquirida en la comunidad. Esta descolonización de la vía aérea que está dañada pues por ventilación o en un caso de un paciente que tenga una virosis, la vamos a ver en zonas húmedas, por esto está en los hospitales, en zonas como están los lavamanos. Esta bacteria tolera cantidades bajas de oxígeno, altas temperaturas y tiene gran resistencia a muchos antibióticos. La clínica de las personas que tienen neumonía por esta bacteria es con fiebre, escalofríos, disnea, cianosis, tos productiva y pues vamos a ver también signos de toxicidad grave sistémica. El diagnóstico diferencial pues va a ser la tuberculosis.
En la radiografía, ¿yo qué voy a ver? Podemos ver como en general bronconeumonía, como neumonía segmentaria, consolidaciones multifocales, de predominio en los lóbulos inferiores, y pues se puede asociar a derrame pleural y empiema, recordemos que la otra no. Y pues en este caso también podemos ver cavitaciones, por esto mismo se puede confundir en algunas ocasiones con la tuberculosis. Pero ya más específicamente en la imagen que vemos en pantalla, esta es una neumonía cavitada, pues es neumonía originosa, y pues en la radiografía anteroposterior y lateral se aprecia una consolidación cavitada en el lóbulo superior derecho, pero no hay otras consolidaciones evidentes en el parénquima pulmonar y tampoco hay signos de derrame pleural. Bueno, esto corresponde a la bibliografía donde tomamos toda la información. Pues lo que les dijimos al comienzo, íbamos a hacer un breve resumen de lo que implicaban las infecciones pulmonares por bacterias gram negativas y darles pues unos pequeños tips para tener en cuenta al momento de hablar una radiografía. Gracias.